Estamos, ponemos a grabar. Bueno, segunda parte, 18 de noviembre. Vamos a ver el fallo Camaronera Patagónica con Ministerio de Economía, año 2014. Entonces, Alejo Bouza, Facundo Clas, como dicen los norteamericanos, the floor is yours. Así que adelante nomás. Tengo que abrir la puerta. Bueno, buen día a todos. Adelante. Buen día a todos. Vamos a dar con Facundo el caso Camaronera Patagónica Sociedad Anónima contra el Ministerio de Economía y otros en acción de amparo. La Camaronera presentó un recurso de amparo ante el Juzgado Federal número 2 de Mar del Plata. El recurso de amparo está regulado por el artículo número 43 de la Constitución Nacional y la Ley 16.976. La empresa presenta un recurso de amparo respecto al pago de los derechos de exportación previsto en la resolución número 11 del 2002 en el periodo de marzo y agosto del 2002. En consecuencia, el que el fisco no hace lugar a los reintegros de exportación, ya que no se cumplen los recaudos de la resolución número 150 del mismo año. La Camaronera plantea una imposibilidad de pagar unas sumas exigidas de concepto de derecho de exportación que están regulados en la norma que dije anteriormente, la 1102, cuya constitucionalidad la impugna, debido únicamente a que el fisco no cumplía con la obligación de devolverle a la Camaronera una serie de reembolsos y reintegros a la exportación en virtud de lo ordenado por el Reglamento Nacional. Después vemos en un voto de Zaffarani en la Corte, ahí es donde aparece un poco de información más o menos de lo que debía el considerando 4, que dice que no es materia de controversia que la actora, que es una empresa que se dedica a la captura, procesamiento y exportación de pescado, que se comparase con la foja 7 y 14, poseía a la fecha de interposición de la demanda una deuda del Fisco Nacional en concepto de derechos de exportación implementados por la resolución 11 del 2002 de $66.284 con 22 centavos de dólar por un periodo comprendido en los meses de marzo del 2003 y julio de 2003, y ciertos créditos a su favor en concepto de reembolsos a las exportaciones, reintegros de IVA y el factor de convergencia, que totalizaban la suma de $179.131 con 41 centavos de dólar y $428.132 pesos. El factor de convergencia fue creado por el ministro de Economía Cavallo y que se lanzó a la contabilidad que aplicaba el gobierno, le pagaba a los exportadores la diferencia entre el valor del dólar y el del euro, que era entre un 5 y un 7%, mientras que los importadores deberían aportar la diferencia. Eso lo sacaron en el decreto 803 del 2001. Bueno, la resolución 150.02 establecía que la FIP solo le iba a dar curso a los pedidos de pago de los estímulos de exportación en el caso de que los exportadores especializantes hayan cumplido la totalidad de las obligaciones fiscales derivadas de los tributos nacionales, indicadas la de los recursos de la seguridad social y de planes de facilidad de pago, cuya recaudación se encontraba a cargo de ese mismo organismo. Bueno, la sentencia va a declarar la inconstitucionalidad y la inaplicabilidad de las resoluciones 11 del 2002 y 150 del 2002 del entonces ministro de Economía e Infraestructura, que había establecido los derechos de exportación del 10% y el 5%, esos son el inciso 1 y 2 de la resolución 1102, sobre las mercaderías que indicaba comprendidas en la nomenclatura del Mercosur. Y se reducía su validez al periodo comprendido entre la vigencia, que era el 5 de marzo del 2002, hasta el 24 de agosto del 2002. Momento que empieza a regir la ley 25.645, que decía
que se ratifique en el Poder Ejecutivo Nacional por el plazo de 2 años la totalidad de la delegación legislativa sobre materia determinada de administración o situaciones de emergencia pública emitidas con anterioridad a la reforma constitucional de 1994. Bueno, esta disposición le otorgaba contenido un rango legal y dejaba invalidada la de 150. Acá está poniendo Alejandro, estamos viendo decretos exactamente, y el tema de fondo aquí es un decreto delegado. ¿Sí? Vamos a revisar, la Corte va a revisar, nosotros vamos a analizar cómo es el sistema de la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, en qué condiciones el Congreso puede hacer esa delegación y cómo lo puede reglamentar después el presidente a través de un decreto delegado. Y acá va a estar en juego cuándo sale la ley, cuándo se sale el decreto, un tema de fechas va a haber también, pero el tema de fondo son las bases de la delegación. Eso es lo que se va a poner en juego en este fallo. Sí, adelante. Disculpa. Bueno, como decía, le había otorgado rango legal a la ley 25.645 y determinaba su inaplicabilidad a la altura respecto de los alcances de las resoluciones 150.02, que decía los estímulos a la exportación para quienes hayan cumplido sus obligaciones fiscales, sin perjuicio del cumplimiento total de las restantes obligaciones fiscales derivadas de los restantes tributos nacionales. Esa es la resolución y es la manera en que... Déjame aclarar algo que es importante. Este fallo se va a meter de lleno con una situación que en nuestro país era bastante recurrente, que es la extensión del estado de emergencia económica. Y la emergencia económica es una declaración que hace el Congreso mediante una ley. Comenzó allá en 2001-2002, cuando nuestro país se insumió en esa gran crisis económica y social, que terminó con las muertes ahí en Plaza de Mayo, 19 y 20 de diciembre, recuerdan, y esa declaración de emergencia después se fue prorrogando año a año, ¿sí? Al menos creo que hasta el año 2015 llegó, 2014, 2015, y lo que hacía era contener una serie de delegaciones de facultades propias del Poder Legislativo en cabeza del Poder Ejecutivo. Por eso todos los años el Congreso prorrogaba, a veces por 2 o 3 años, esa ley, porque en virtud de eso eran las facultades que ejercía el presidente, por ejemplo, de fijar tarifas, por ejemplo, de regular esto que son, lo que estamos hablando, lo que dice Alejo, los derechos de importación y exportación, comúnmente se le llaman retenciones, ¿sí? Es decir, te cobro un plus cuando vos exportás y ese plus se lo queda el Estado y después lo ejecuta, digamos, lo utiliza. Y esos derechos de exportación, recuerden, estuvieron en juego cuando fue la resolución 125, que fijó esos aranceles, esas alícuotas para los productos de la agroindustria, ¿sí? En el año 2008, 2009, recuerden toda esa gran cuestión. Eso para poner, digamos, en contexto este fallo. Adianchi. Bueno, en la causa llega la Corte Suprema de Justicia a pedido de la FIP por un recurso extraordinario que está regulado en la Ley 48 del artículo 14 al 16, ante la resolución negativa de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata. Entonces da lugar al amparo, declarando que dio lugar al amparo, declarando la inconstitucionalidad y inaplicabilidad de las resoluciones anteriormente dije. Bueno, los argumentos de la actora se basaron en el artículo 76 de la Constitución Nacional, que prohíbe la delegación legislativa de manera general, admitiéndola en supuestos puntuales, que serían en materia de emergencia pública y administración, y
su vez señaló que el artículo 99, inciso 3, veda terminalmente al Poder Ejecutivo emitir disposiciones de carácter legislativo bajo pena de nulidad absoluta e insanable. Aunque también Alejo, reconoce... ¿cuáles son esos reglamentos del 99.1? Busque. Atribuciones del Poder Ejecutivo, artículo 99, inciso 1, dice: es el jefe supremo de la nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país. Bien. Y los reglamentos que dicte para ejercer esas jefaturas, son 3 jefaturas que hay ahí. Recordémoslas, repetilo por favor. Esas 3 que leíste, léelo de vuelta por favor. El 1, el inciso 1. Los argumentos, al inciso 1, es el jefe supremo de la nación, el jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país. Bien. Y por otro lado tiene el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Todo eso es el presidente. Para llevar adelante esas tareas, tiene que tener herramientas. Una herramienta a disposición es esto, es poder dictar decretos. Los decretos que emanan de esas jefaturas que están en el 99.1 se llaman decretos autónomos o decretos propios. Esos decretos que salen de las funciones propias que son del presidente, que están ahí, no, lo que dice la Corte acá, no deben ser confundidos con los del 99.2, que es para reglamentar leyes en los detalles y para promulgarlas, ni deben ser confundidos con el 99.3, que son los DNU, ni deben ser confundidos, como en este caso, con los decretos delegados, o, mejor dicho, los decretos dictados en ejercicio de funciones delegadas, que surgen de qué artículo. Alejo. ¿Están escribiendo algo? El artículo... ¿Qué artículo tiene esta reglamentación de cuando el Congreso delega en el Ejecutivo? 76. 76, perfecto. Entonces tenemos que poder distinguir cada una de esas situaciones. Y al principio hablaste de una cláusula transitoria. ¿Cuál es esa cláusula? ¿Y qué dice? La octava. Cláusula transitoria octava. A ver, dale, Facu. Donde dice que estos decretos caducen al pasar 5 años desde que se realizó, salvo que se ratifique en una ley en el Congreso. Si se ratifica en una ley en el Congreso, tiene el mismo poder legal que cualquier otra ley realizada en el Congreso. Lo que discute en sí este fallo ese es el tema. Porque en el principio del fallo todos los jueces coinciden que la resolución 11/02 era inconstitucional, porque ponía unas retenciones entre el 5 y el 10% en este caso a esta pesquera. Lo ponía el Ministerio de Economía. Entonces, todos los jueces coincidían que era inconstitucional. En el fallo van explicando por qué es inconstitucional, marcan el artículo 4, el 17, el 52, explican que la Constitución nos dice que toda la creación de leyes tributarias la debe realizar el Congreso y solamente el Poder Ejecutivo se tiene que encargar de obtener esas retenciones, impuestos y administrarlas. También citan en el considerando 8, citan a Alberdi, que explica por qué esa forma de distribución de los impuestos o de factores tributarios, en donde dice que se realiza de esa manera para que no haya entre comillas, un saqueo al país, se respete la libertad personal y la propiedad privada. Entonces, el problema de fondo que hubo en este fallo
es que la resolución salió el 5 de marzo del 2002 y se ratificó por ley el 24 de agosto. Entonces hubo un lapso de tiempo ahí en donde se le cobraron los impuestos a esta pesquera y era inconstitucional, eso es lo que decía la Corte. Entonces con el voto de la mayoría, perdón, estaba leyendo el chat. Entonces, con el voto de la mayoría... Está molesto Alejandro hoy. Está picante. Está dando una clase de derecho administrativo. Muy bien. Corten y peguen, porque les va a servir todo eso que dice ahí. O después les mando el chat. Para Facu, me quedo con una pregunta. Sobre cláusula transitoria, ¿sí? Porque viene bien repasar el funcionamiento de una cláusula transitoria. ¿Por qué está en la Constitución, en la última parte de una serie, son 17 cláusulas transitorias? ¿Qué quiere decir eso? No sé, sé que aparecieron con la reforma 94. Bien. Que antes no estaban. Si es una cláusula, ¿es un artículo de la Constitución? No, es una cláusula. No, una cláusula. Del menor rango podemos llamarlo. Y a la vez tiene una característica, la transitoriedad. ¿Qué implica eso? Que es por un determinado tiempo. Que tiene una condición de cumplimiento. Se cumple esa condición, que uno imagina que es por el tiempo, y después esa cláusula, ¿qué pasa? No tiene el mismo valor. No pierde vigencia. Sí, directamente desaparece, se da por cumplida. En esta cláusula octava, vamos a leerla otra vez, por favor. ¿La tenés ahí? ¿Tenés algo o lo leo? Léelo a esto, no. A ver. Dice que la legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los 5 años de vigencia de esta disposición, excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley. Bien, entonces tenemos delegación delegada preexistente. ¿Preexistente a qué? La cláusula. A la cláusula, que ¿cuándo nace? En la reforma 94. Bien, entonces, antes del 94, ¿había delegación de facultades del Congreso en el Ejecutivo? ¿Sí? Lo que dice legislación delegada. Ya había legislación delegada. Entonces, como el constituyente incorpora el artículo 76, que dice, está prohibida la delegación, tenían un problema con la delegación que estaba de antes. Entonces tenían que darle un tratamiento. Esta frase podría haber estado como parte del 76, pero la quisieron poner acá para que sea solamente transitoria. ¿Y en qué consiste la transitoriedad? Que dice, mire, todo lo que venía de antes, es decir, de acá en adelante no se puede hacer delegación, salvo que cumplas con estas condiciones que son muy estrictas, ¿sí? Que es lo que estudiamos la clase pasada, ¿recuerdan? Las bases, el plazo y todo eso. Pero la clave es el plazo. Es 94 en adelante, toda delegación tiene que tener un plazo. No puede ser sine die. ¿Conocen esa frase? Ahora Alejandro la va a escribir. Sine die, o sea, te la digo sin una fecha de cumplimiento o de finalización. Es in eternum. Ad seculum seculorum. 3 te tiré, Alejandro. A ver si te animás. Está entrando Joy Fruits. Bien. Ahora bien, la delegación preexistente no tenía plazo. Entonces había que tomar una definición ahí. ¿Qué definieron los constituyentes? Ponerlo en una cláusula transitoria que diga, bueno, te la voy a dejar pasar, que estaba sin plazo, pero te voy a poner yo un plazo. ¿Cuál es ese plazo que fija?
el constituyente, para todas. Que acabamos de leer. ¿Cuál es el plazo? 5 años. 5 años. Entonces, mire, todo lo que venía delegado va a morir a los 5 años. No hay tutía, se acabó. Salvo, ¿sí? ¿Cuál es el salvoconducto? Que haya una nueva delegación. O sea, que nuevamente el Congreso decida delegar esas mismas facultades, pero ahí ya van a ser con las condiciones del 76, claramente poniéndole un plazo. ¿Se entiende? Si no dice nada el Congreso, muere a los 5 años. Y si lo dice, ya lo va a hacer con los términos del 76. Entonces, ahora bien, o sea, ratifica expresamente por una nueva ley que ya va a tener que tener los recaudos del artículo 76. ¿Saben qué pasó en ese momento? 2 cosas pasaron. Esto, como dice Gordillo, para que veamos cómo dialoga la norma con la realidad. Primero pasaron 2 cosas. Como siempre dijeron, tenemos 5 años, muchachos, nos vemos de acá a 2 o 3 años. ¿Y cuándo se acordaron? El último año. Cuando estaba por vencer todo. Y era un escándalo, porque se caían un montón de facultades. Entonces, ese año en el Congreso hubo que empezar a ratificar. Ahora, lo segundo que pasó es que no había un listado claro de cuáles eran todas las normas que delegaban funciones en el Ejecutivo. Hubo que hacer como arqueología y no fue fácil determinar el alcance de todo lo que había que ratificar porque se caía. Pero bueno, finalmente se hizo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si yo hoy hiciera una impresión nueva de la Constitución, esta cláusula octava ya no tendría que estar. Ya cumplió su función. La transitoriedad se llevó a cabo durante esos 5 años, esa cláusula funcionaba y de ahí en adelante te dijo, ahora cumplí el 76, chao, me voy a mi casa. ¿Se entiende? ¿Por qué una cláusula transitoria está ahí? Porque una vez que se cumple la condición de aplicación, listo, deja de tener razón de ser. Por ejemplo, la de Malvinas sigue vigente, porque hasta que no ejerzamos los derechos soberanos sobre ese territorio, bueno, esa cláusula va a seguir estando ahí. El día que plantemos bandera, o lleguemos a un acuerdo en la ONU, o lo que fuere, con Inglaterra, esa cláusula va a dejar de tener sentido. ¿Se entiende? No se entiende. ¿Se entiende? No se entiende. ¿Se entiende? No se entiende. Sí, profe. Bien. Si no me contestan, hablo como los locos. Bien, adelante. No, estamos acá. Facundo, Alejo. Bueno, la mayoría con el voto de Fay, Maqueda, Lorenzetti y Zanfaroni en concurrencia, votaron que esta ratificación de este decreto estaba bien realizado, pero la parte que fue inconstitucional fue desde que se creó hasta que se ratificó. Entonces hubo un lapso de tiempo en donde se le cobraron impuestos a esta pesquera, unos impuestos, digamos, inconstitucionales. Entonces se le debía devolver a esa pesquera lo que había abonado. Entonces, en el considerando 11 del fallo, ponen distintos ejemplos de leyes de decretos que fueron ratificados, como por ejemplo la 25.148, la 25.918, bueno, así puso una lista de leyes que fueron de igual manera que lo que pretendían decir ahora en este momento, como que estaba bien ratificada esa ley. Pero después hubo el voto de Petraki y Argibay, en el cual decían que esa ratificación no estaba de manera correcta, que no daba lugar para estas resoluciones tributarias, no daba lugar la cláusula transitoria octava. Entonces, bueno, votaron en contra del fallo este. Bueno, Bien. básicamente es eso. Facundo. Volvamos, vos mencionaste por ahí el considerando 8. Es el considerando más importante del fallo,
no en cuanto a cómo lo resuelve la Corte, el tema que estaba planteado en la litis, sino lo que va a trascender de este fallo, que es la facultad de imponer tributos. ¿Sí? ¿Cómo analiza la Corte la facultad de imponer tributos? ¿En cabeza de quién está? ¿Qué límites impone la Constitución? Etcétera. ¿Volvemos al considerando? Primero vamos a la última frase del 7. No lo tengo abierto al fallo, tengo un resumen, si querés lo busco al fallo. Si alguien lo lee. O Alejo, sí, ¿lo no. tienen por ahí? Sí, ¿Lo tenés? Última frase del 7. Que dice, no obstante ello, corresponde reiterar que el derecho establecido por la resolución mencionada en su naturaleza, un tributo, específicamente un impuesto, más allá de los fines que él se haya querido lograr. Que con él se hayan querido lograr. Esto echa por tierra una discusión que ya venía de cuando veíamos lo de la 125, sobre si los derechos de exportación son un tributo o no. ¿Sí? Y acá la Corte lo dice con todas las letras, ¿sí? Estamos hablando de un tributo, de un impuesto, más allá de los fines, es decir, más allá de por qué vos quieras recaudar y después aplicarlo a hacer, no sé, hospitales, lo que quieras. Pero más allá de la finalidad que le des, esto es un tributo. ¿Sí? Es lo primero que resuelve. Ahora sí, vamos al considerando 8. Vamos a leerlo de a poco, dale. Que la presente controversia hace necesario examinar la compatibilidad de las normas citadas con las que la Constitución Nacional ha fijado para el establecimiento de gravámenes. Top. Esa es claramente la función básica de la Corte, ¿sí? Ver la constitucionalidad de las normas inferiores frente a la Constitución. Cuando nosotros decimos cuáles son las funciones fundamentales de la Corte, bueno, acá tenemos una, ¿sí? Que hace a la supremacía constitucional. Seguimos. Nuestra ley fundamental prescribe de manera reiterada y como regla primordial, tanto en el artículo 4 como en los artículos 17 y 52, que solo el Congreso impone contribuciones referidas en el primo de ellos. Asimismo, el Tribunal ha expresado categóricamente que los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro poder que el legislativo establecimiento dispuesto. Contribuciones y tasas. Fallos 155, 290. Stop. Entonces, el Congreso impone las contribuciones, facultad propia, y a la vez se prohíbe a los otros poderes ejercer esas funciones, ¿sí? Establecer impuestos, contribuciones y tasas. Entonces, facultad propia y además límite a los otros poderes. ¿Qué más? En forma concordante, ha afirmado en reiteradas oportunidades que ninguna carga tributaria puede ser exigible sin preexistencia de una disposición legal encuadrada dentro de los preceptos y recaudos constitucionales. Esto es, válidamente, creada por el único poder del Estado investido de tales atribuciones. ¿Sí? Bien. El párrafo que dice la razón de ser. La razón de ser dicha limitación se funda en que la atribución de crear los tributos es la más esencial a la naturaleza del régimen representativo republicano de gobierno, como ha dicho. Stop. Fíjense, artículo 1, ¿sí? Argentina se da para sí un régimen republicano, representativo y federal. Puede ser una mera declaración, pero también nos puede servir en muchos casos para resolver este tipo de controversias. Y fíjense que la Corte vuelve a decir, bueno, ¿de dónde salen las facultades de imponer tributo? Bueno, y que eso sea en un poder y no en los otros, bueno, se va de vuelta al régimen representativo y republicano. Fíjense el lenguaje que usa la Corte. No habla solo de naturaleza, no habla de esencial, sino que dice la facultad o la atribución más esencial. ¿Sí? Ahí sí estaban picantes ese día. La más esencial de la naturaleza, ¿sí? Que hace a la naturaleza del régimen. O sea que hay
funciones esenciales y otras que no lo son tanto, o algunas son más esenciales que otras, diría Orson Welles. Bien, como ha dicho el tribunal, Como ha dicho el tribunal, al tratar la creación, el manejo y la inversión del tesoro público, el constituyente confió el órgano más íntimo del país, según las palabras de Alberdi, la potestad de crear recursos y votar los gastos públicos, en tanto que le confió al Poder Ejecutivo la de recaudar y emplear aquellos recursos en los gastos designados, agregando... Stop. Clave entender esto. Entender lo que está pasando hoy en el país, ¿sí? Se acaba de votar la ley de presupuesto. ¿Quién la votó? El Congreso de la Nación. La votó diputados por ahora fue el Senado. ¿Qué hay en esa ley de presupuesto? ¿Qué es una ley de presupuesto? Vos en la ley de presupuesto definís dos cosas. ¿Cómo vas a recaudar? ¿Cómo vas a obtener tus ingresos como nación? ¿Y cómo vas a gastar? ¿Sí? Lo que se llaman las partidas presupuestarias es en qué rubro vas a poner esa plata que vos vas a recaudar. Hoy, esta madrugada, se dio media sanción a un nuevo impuesto, tributo, o como lo queramos llamar, a las grandes fortunas. Bueno, esa es parte de los ingresos que va a tener la nación si se aprueba, que después se va a imputar a diferentes gastos. Lo que está diciendo acá la Corte, en palabras de Alberdi, que habla del más íntimo órgano, ¿sí? Fíjense qué palabra, es el Congreso de la Nación quien define cómo se va a recaudar y cómo se va a gastar. Esas dos cuestiones las define el Congreso y nadie más. Por más que el Ejecutivo le mande un proyecto de ley, vieron que fue el ministro de Economía, Guzmán, al Congreso a defender ese presupuesto y que después negociará con el FMI lo que tenga que hacer, pero quien lo aprueba es el Congreso. Ahora bien, después que eso está aprobado, ¿qué es lo que va a ocurrir en 2021? Que va a ser, sí, el Ejecutivo quien va a ejecutar ese presupuesto. Va a ejecutar los gastos y las recaudaciones. Y para ponerlo en claro, ¿quién recauda en nuestro país? ¿Qué órgano? ¿Quién hace la recaudación? FIP. La FIP. Bien, la FIP. ¿Qué es la FIP? ¿Qué quiere decir AFIP? Es la Administración de Ingresos Públicos. Administración de Ingresos Públicos. Eso sería AIF. AIF. Federal. Entonces, la administración es parte de los órganos del Poder Ejecutivo, o sea, de la administración del país. Un órgano descentralizado, que depende del Ministerio de Economía. La administración federal, es decir, que va a recaudar para todo el país. De ingresos, es parte de los ingresos de la nación públicos. Bueno, eso es obvio. Entonces, la FIP recauda, te pone los impuestos, ingresos brutos provinciales, ganancias, bienes personales, IVA, todo eso lo pone la nación. Y después tenés quién va a gastar. ¿Quién es el que gasta? ¿Hay un órgano que gasta? ¿Hay uno que recauda? ¿Hay uno que gasta? El Ministerio de Economía. Y el Ministerio de Economía tiene la función central, pero todos los ministerios gastan. Todos los ministerios, la jefatura de gabinete, los órganos descentralizados, las empresas públicas, a todo el que vos le das una partida. Y muchas veces escuchamos, vieron la semana pasada hubo un recambio ministerial. Cambió la ministra de Hábitat y Territorio y Hábitat, algo así. Nunca me salen bien los nombres. Y una de las críticas públicas, por lo menos en la opinión pública, era la subejecución de las partidas que tenía aprobada por la ley de presupuesto ese ministerio. En una palabra, mire, tendría que haber hecho casas, vivienda popular y no las hizo. ¿Qué quiere decir la subejecución? Que yo tenía asignado en la ley de presupuesto guita para llevar adelante las políticas públicas de mi área y yo no las ejecuté. O sea, no hice todo lo que tenía que hacer una licitación, adjudicarla, que se haga la obra,
verificar, hacer los pagos. Digamos, las políticas públicas son un matete tremendo, pero bueno, para eso están los ministerios y las áreas y los órganos y las empresas públicas. Entonces, es eso. Alguien recauda y alguien gasta, pero todo eso está regulado, todo tiene su partida. Después hay una discusión que viene de hace 1000 años, que es si puede haber, después de que se aprobó la ley de presupuesto, modificación de las partidas. ¿Y quién las puede hacer? No sé si recuerdan la frase de los superpoderes, ¿sí? En cabeza del jefe de gabinete, que es quien administra el presupuesto. Según la Constitución, el jefe de gabinete es el que lleva adelante la administración del país. No la administración política, que es el presidente, sino la administración diaria. Entonces, el jefe de gabinete puede, según si hay una delegación del Congreso, puede modificar esas partidas. Y después la otra es si el Congreso, si la ley de presupuesto se queda corta, porque hay más ingresos. Esto pasaba cuando Argentina crecía, que se hacía una ley de presupuesto por tantos ingresos, pero después la nación recaudaba más. Entonces tenías que volver a asignarle una partida de esa plata para gastarla. Y eso ya se hacía, después lo podía hacer el jefe de gabinete. Entonces, otra vez los superpoderes. Pero bueno, esas son discusiones para que ustedes entiendan qué está resolviendo la Corte acá. Si no, no entendemos y vemos todo en el aire. Bien, estabas leyendo, Facundo, último párrafo del octavo, a ver. En la fecha más reciente, esta Corte ha señalado que el principio de legalidad o de reserva de la ley no solo es una expresión jurídica formal de la tributación, sino que constituye una garantía sustancial en este campo, en la medida que su esencia viene dada por la representatividad de los contribuyentes. En tal sentido... Este es un fallo, este es un fallo asquerosamente naturalista de la Corte. Como que tiene que ir al fondo de la cuestión y no lo sabe hacer si no es con el lenguaje esencialista. Fíjense, habla de garantía sustancial, de la esencia de la representatividad. Todo el tiempo va ahí. Y la frase que ustedes tienen que recordar es principio de legalidad o principio de reserva de ley en materia tributaria. Eso quiere decir que solo una ley de Congreso puede establecer tributos. Esto se está por cortar en cualquier momento. Bien, seguimos. Quedamos en el considerando 8, ¿sí? El esencialismo, principio de reserva de ley y garantía sustancial del sistema representativo, republicano y representativo. Bien, se corta y retomamos. Tengo algo para contarles muy importante, pero van a tener que esperar a después de la pausa. Nos vemos.